¿Qué índice usar para comenzar ganando y siendo un novato? Pues el índice de DIX es la mejor opción posible. Mire el video hasta el final y repita después de mí. Hola a todos mis seguidores, me alegro mucho de verles. Hoy usamos el índice de X que nos ayudará a hacer el depósito 2 veces más, o sea, ganar $4.000. Mucha gente cree que es un índice muy difícil, por eso trato de explicarles su esencia. Además, estudiaremos la estrategia basada en este índice con la que vamos a comerciar hoy. Y obviamente espero que puedan usar los conocimientos en su comercio y obtener buenos resultados como yo. Primero vamos a ver un pequeño video dedicado al índice y luego comercio. Y bienvenidos otra vez amigos. Empezamos con añadir el índice a la plataforma. En la lista de los índices buscamos el que necesitamos, el que se llama EDX o ADX. Por cierto, el enlace a la plataforma está en el comercio fijado debajo del vídeo. Es la plataforma Pocket Option que uso diariamente. Para añadir el índice al gráfico pulsamos en él. En los parámetros no cambiamos nada excepto al tamaño de las líneas del índice. Las hacemos un poco más grandes, la principal de 4 píxeles y un poco más grandes de 2 píxeles las líneas adicionales. Entonces podemos cambiar un poco los colores de las líneas también del índice para entender mejor las subidas y bajadas del índice de la tendencia. Entonces, en el gráfico vemos tres líneas del índice. La principal línea, el de ADX, muestra la fuerza de la tendencia y al mismo tiempo muestra la volatilidad en el mercado. Los cruzamientos de las otras dos líneas, más de DI y menos DI, son las señales para nosotros igualmente que con el índice escolástico. Y si la línea verde cruza la roja desde abajo hacia arriba, es la señal de compra, porque todos tales cruzamientos, el mercado empieza a subir. Y la misma cosa es con el cruzamiento cuando la línea roja cruza la verde desde arriba hacia abajo. Eso significa la aparición de un vendedor en el mercado. Podemos abrir el convenio justo aquí con tal cruzamiento tras el que el mercado baja, por lo que podemos ganar dinero. Como recordamos, en la mayoría de los casos el mercado se vuelve en los momentos de la volatilidad baja, por eso la línea principal del índice debe estar en el nivel de 25% o menos. Todo otro es la tendencia fuerte contra la que no podemos comerciar. En general, aquí podemos abrir el primer convenio de compra y miren por qué. Pues la línea principal de color naranja del índice ADX está muy debajo y la actividad en el mercado, la volatilidad en el mercado es baja, lo que se refleja aquí donde las velas son pequeñas, el precio no cambia mucho. Pues la señal es de compra porque la línea verde cruza la roja, lo que significa que con una de estas velas deberíamos abrir un convenio de compra. A pesar de que la última señal ya pasó y fue buena, no estoy segura de que esta vez todo salga bien. Pues de todos modos tenemos suficiente dinero en el balance para operar. Creo que se va a perder este convenio. Pues por eso abrimos otros dos convenios igualmente de compra. Pues a pesar de que el segundo convenio gana, por lo general ganamos dinero, en el índice nada está evidente. Cuando vemos muchos cruzamientos deberíamos prestar atención a qué es la dirección de al lado en el mercado y mejor no usar esas señales. Tendremos más cuidado en adelante. A la siguiente situación comercial, amigos. A ver. Y en esta situación abrimos el convenio de compra. La situación es mucho mejor y todo es más obvio. Los movimientos del precio son más ondulados, por eso esperamos una tendencia de subida fuerte.
Las señales del cruzamiento de las líneas verde y roja. Además, la línea principal del índice está más abajo de su zona normal, que es del nivel de 30. La volatilidad en el gráfico es también baja. La fuerza de la tendencia es baja. En total puede que haya pronto la vuelta del precio. Y si tenemos en cuenta la señal anterior de venta, podemos notar que era exitoso. ¿Veis? Se forma la vela verde y con ella ganamos dinero. Puede que no parezca una situación segura, pero esperamos la próxima subida del gráfico y esperamos lo mejor. Aquí habrá otro convenio de compra, ya que el cruzamiento se comprobó, todo de acuerdo con la tendencia. Creo que el gráfico sigue subiendo hasta renovar el máximo local. Perfecto. En el último momento el mercado siguió subiendo y ganamos dinero. No tenemos que recuperar el dinero perdido con el segundo convenio. Aquí se forma la vela que significa la continuación de la tendencia de subida. Pasemos adelante. Aquí veo una buena señal. Abrimos el convenio de venta. A pesar de que la tendencia es de bajada, en este momento veo un intento de la vuelta del gráfico, pero luego veo el cruzamiento en el índice y la línea roja cruza la verde desde arriba hacia abajo. La línea principal del índice baja desde el 60 hasta el 20%. La volatilidad baja mucho, como vemos. En esta situación, honestamente, no me importa abrir el convenio de todos modos, ya que el mercado sigue su bajada. Todo está evidente aquí. Todo parece que saldrá bien. Faltan unos segundos para que el convenio sea exitoso. Vaya, por eso abrimos otros dos convenios y esperamos. Y pues la siguiente vela es roja y ganamos dinero. Aquí la situación es muy interesante. El comercio aquí depende mucho de la situación. Miren, vemos el nivel de resistencia desde el que el mercado acaba de resaltar. Pero temprano o tarde el precio rompe el nivel, especialmente cuando se acerca el precio muchas veces a este nivel. Creo que en esta situación el mercado se acerca muchísimo al nivel de resistencia, cada vez está más cerca y más arriba. A pesar de que la señal de compra apareció hace bastante rato y ya es pasada. Eh, Quiero de todos modos abrir el convenio de compra esperando que el precio rompa el nivel. Solo necesitamos que el precio siga dirigiéndose hacia el nivel y gracias a eso podemos ganar dinero. $920. Creo que es último convenio para hoy, solamente con la señal basada en este cruzamiento. La línea principal del índice está en sus valores normales, por eso abrimos el convenio. Aquí puede que el mercado puede volverse. Eso indica lo siguiente. Si ponemos el nivel de resistencia, podemos notar que el precio rompió el nivel de aprobación con esa vela, que ahora es resistencia. Pues por eso podemos abrir el convenio sin riesgos. Pronto se cierra el convenio y será el 100% exitoso. Conseguimos el objetivo de hoy, amigos. El depósito está 2 veces más grande, es decir, ganamos $4,000. Por eso, si quieren conseguir los mismos resultados, ganar dinero copiando mis señales, bienvenidos a mi canal de Telegram, cuyo enlace está en el comentario fijado debajo del vídeo. Ahí les espero a todos. Suerte a todos, amigos. Hasta el vídeo siguiente.